Ayer, por segundo día consecutivo, se informó que las personas internadas en unidades de cuidados intensivos superan las 800. Todo esto en el marco de la nueva ola de coronavirus que también mantiene colapsadas algunas urgencias. Queremos hablar de este punto de la pandemia junto a Andrea Pino. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Natalia, ¿cómo están? Buenos días. Preocupa la cifra de hospitalizados, de personas que están en unidades de cuidados intensivos a propósito de la circulación de la variante Omicron, el alto nivel de contagios. Ayer un poco más de 28.000, 144.000 casos activos. Estamos junto al presidente del Colegio Médico, el doctor Mesa, para que nos cuente más, doctor, sobre este momento de la pandemia y especialmente tomando en cuenta lo que está viviendo nuevamente el personal de salud, un sistema estresado que ya supera por segundo día consecutivo las 800 hospitalizaciones, 800 personas en UCI. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días, Natalia. Buenos días. La verdad, este es un tema de mucha preocupación porque a lo que tú se sumas que en las últimas semanas viene aumentando en forma considerable los requerimientos de pacientes para hospitalizar en camas UCI. Por otro lado, vemos y nos consta, de acuerdo a toda la información que hemos recogido a lo largo del país, tanto en el sector público como privado, que no tenemos el personal de salud suficiente en este momento para hacer una expansión de camas tan grande como la que se hizo en la primera ola. Por lo tanto, esto es un tema que nos preocupa y por lo tanto nos obliga a tomar medidas más estrictas en el sentido de controlar lo antes posible el gran número de casos para evitar la gran cantidad de pacientes que fallecen diariamente. No olvidemos que en los últimos días han fallecido más de 100 personas. ¿Qué medidas, doctor? El retorno. Sí, ¿qué medidas? Bueno, primero que nada la comunicación de riesgo, y acá eso es fundamental, seguir transmitiendo a todo el mundo que estamos en plena pandemia, independientemente que algunos pronósticos digan que falta poco o que esta tiene menor letalidad. En la práctica hoy vemos que tenemos casi 40.000 algunos días pacientes contagiados, tenemos más de 100 personas fallecidas y un aumento sostenido de la necesidad de pacientes que requieren hospitalizarse en unidades de cuidado intensivo y en ventilación mecánica. Esta es una enfermedad que mata, que enferma a mucha gente y que tiene totalmente alterada nuestra forma de vida en los últimos 2 años. Por lo tanto, esta pandemia no ha terminado y por lo tanto debemos seguir cuidándonos. Y en ese sentido, llamamos otro elemento importante que, no obstante la vacunación es una exitosa campaña en nuestro país, aún hay más de 1.300.000 personas que no se han vacunado. Por lo tanto, a la autoridad hay que pedirle que establezca las campañas, no solamente hacer un llamado a vacunarse, sino que cosas prácticas, investigar desde el punto de vista sociológico por qué esas personas no se han vacunado y qué estrategias diferentes a las que ya se han implementado podemos recurrir para poder vacunar a ese 1.300.000 personas que aún no lo han hecho. Y eso es fundamental que lo logremos porque es una forma de evitar la aparición de nuevas variantes. Mientras menos circulación comunitaria del virus exista, hay menos riesgo de que aparezcan nuevas variantes que pudiesen ser a futuro resistentes a la vacuna o que nos puedan perpetuar en esta situación tan lamentable de pandemia. Doctor, ¿a qué se debe la caída en la percepción del riesgo? ¿Las vacunas, quizás? Yo creo que sí, y que por otro lado también hemos disminuido nuestra comunicación de riesgo en el sentido de que por un lado le hemos dado un crédito que es importantísimo a las vacunas, pero la vacunación por sí misma no es el elemento único aislado que nos permite, digamos, evitar seguir creciendo en la pandemia. Las medidas básicas que hemos insistido tanto y sobre todo ahora, hablaban recién del regreso a clase, ver si efectivamente, por ejemplo, se cumplen las condiciones mínimas para disminuir al mínimo el riesgo de contagio. El tipo de mascarilla, por ejemplo, le pregunto al ministro de Educación, a los niños y a los apoderados les van a dar mascarillas KN95, que son las que realmente ha demostrado que previenen en forma considerable la infección. Existen en todos los lugares los elementos de ventilación adecuada, existen esas medidas, existe la forma de controlar el distanciamiento físico. Son una serie de elementos que hoy no estamos viendo y que por otro lado tenemos muchas medidas que en el papel son muy bonitas, pero en la práctica nadie fiscaliza. Nadie ve que estén fiscalizándose los aforos en ningún centro comercial, en el metro, en ninguna parte. Nadie está pidiendo el pase de movilidad, por lo tanto hoy en el papel tenemos cosas que suenan muy bonitas, pero en la práctica vemos que cada medida depende del criterio de la comunidad y por lo tanto en ese sentido tenemos que trabajar intensamente con la comunidad. ¿Están las condiciones para el retorno presencial a clases? Ayer el Colegio de Profesores pedía instalar una mesa de trabajo. O sea, nosotros siempre le hemos solicitado a las autoridades que
por algún motivo ellos tienen una visión, hace varios meses anunciaron en condiciones sanitarias totalmente distintas, hoy han aumentado en forma considerable los fallecidos, el número de casos, y se mantiene esa medida sin acercarse a conversar con la comunidad educativa, que incluye apoderados, que incluye alumnos, que incluye a los profesores, a los funcionarios de la educación, y por lo tanto es fundamental que se sienten a conversar cuáles son las condiciones que de ambas partes se necesitan y cuáles existen ya para que el retorno a clases, que es algo absolutamente necesario que sea lo antes posible, se den las condiciones de seguridad que se requieren. Y considerar que nuestro país, dejemos un poco el centralismo de lado, puesto que estamos hablando de la presencialidad, cuando hay comunas donde en este momento las escuelas ni siquiera tienen agua potable. Por lo tanto, la realidad del país es totalmente distinta y es importante que la autoridad se comunique con sus comunidades educativas para llegar a acuerdo de cómo implementar en forma segura el retorno lo antes posible de las clases presenciales. Doctor, hay preguntas en el estudio, está Natalia López. Natalia, te escuchamos. Doctor, muy buenos días, un placer saludarlo. Usted habla del retorno a clases, ¿verdad? Porque marzo está a la vuelta de la esquina y en marzo también hay cambio de gobierno. Quisiera preguntarle por su apreciación respecto a la próxima ministra de Salud, María Begoña Yarza, y qué rol esperan ustedes cumplir como colegio médico con el gobierno que va a entrar. ¿Qué le van a pedir? ¿Hay reuniones concretadas? Cuéntenos un poco cómo están planificando este cambio en el gobierno. Bueno, tenemos un muy buen concepto de la doctora Begoña Yarza. Creemos que ella tiene una sensibilidad social tremendamente desarrollada y además tiene la capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en forma colaborativa con los demás actores que pudiesen participar y contribuir, por ejemplo, en el manejo de la pandemia. Nosotros lo antes posible trataremos de reunirnos con ella porque obviamente nuestro colegio médico, como ha estado siempre dispuesto en todos los gobiernos, de poder contribuir lo más que podamos con todos nuestros expertos, con todos nuestros especialistas y con todos nuestros médicos y médicas que son parte de los equipos de salud, tanto del sector público como el privado, ponernos a disposición del Ministerio de Salud para un trabajo coordinado, mancomunado por el beneficio de la salud de nuestro país. Doctor, y en ese sentido, la estrategia de trazabilidad, el cambio de criterio que se anunció hace algunas semanas, ¿comparten este cambio? La semana pasada varios alcaldes decían que no tienen acceso a la cantidad de exámenes que hacían hace un par de semanas atrás. La mitad, a veces incluso nada en algunos casos. ¿Comparten la estrategia que se está aplicando? Bueno, ahí una cosa que hemos observado y en base a lo que nos dice la comunidad, nos dicen las autoridades de, por ejemplo, municipalidades, el mismo personal de salud, es que nunca quedó claro cuáles son los verdaderos cambios que se trataron de implementar. Lo que sí es claro hoy es que, y es la sensación que todos tienen, que el nivel de transmisión comunitaria del virus es tan alto que la cantidad de test, que son muchos los que se están realizando, no dan abasto para el diagnóstico precoz de la gran cantidad de personas que requieren hoy hacerse los exámenes para detectar el coronavirus. Y a eso sumamos, y que esto se manifiesta, que los servicios de urgencia y los servicios de atención primaria hoy están realmente muy estresados desde el punto de vista de la gran cantidad de personas que están consultando. Y en eso también hacemos un llamado a la autoridad para que tomen las medidas para que las personas que vayan a los servicios de urgencia sean aquellas que realmente tienen situaciones que hacen correr riesgo su vida o una secuela funcional importante y que se vean la forma administrativa de poder derivarlo a otros centros donde la calidad de la atención pueda ser mayor. Le agradecemos al doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, por el tiempo y la entrevista. Preocupación por la cifra de personas hospitalizadas, personas en unidades de cuidados intensivos, la baja percepción del riesgo y la necesidad de reforzar algunos mensajes como el autocuidado, la vacunación, entre otras cosas. Natalia, un momento preocupante por el que estamos atravesando en esta pandemia. Así es, no queremos ser majaderos, pero pucha que es cierto, hay que seguir cuidándose porque la pandemia todavía está afectándonos. Gracias, Andrea, gracias también al doctor por esta entrevista.